Efesios capítulo 4, versículo 31. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, te damos gracias, en esta noche te bendecimos y nos humillamos delante de ti, Señor, para suplicarte que hoy nos enseñes tu palabra, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú hoy nos hables, que nos des tu revelación, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y que cumpla el propósito por el cual tú la envías. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Bueno, en este pasaje, así como también en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo escribe acerca de la nueva vida en Cristo y, y el apóstol Pablo, pues inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña esas nuevas maneras o esas nuevas formas de vivir, de hacer las cosas ahora en Cristo Jesús. Y, y este pasaje está hablando de eso, de la nueva vida en Cristo, de esa renovación que se tiene que dar en nosotros, de esos cambios que tiene que haber en nosotros. Eh, esos cambios también los podemos llamar esos frutos que debemos dar, frutos que son los que van a indicar si nosotros estamos bien o no estamos bien, si vamos avanzando en el camino de la fe o no estamos avanzando, si realmente hemos recibido al Señor o no. Eh, el Señor Jesús dijo así: por los frutos los conocerán. Y entonces son frutos, los frutos nos van dando esa nueva vida, esa nueva forma de vivir. Entre ellos dice que en esa nueva forma de vivir de nosotros tenemos que ir quitando la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda clase de malicia. Eso tiene que desaparecer, eso nosotros debemos darlo como fruto. Si todo eso lo teníamos o algunas de esas cosas teníamos, pues si vamos haciendo las cosas bien, si estamos usando y practicando la fe, creyendo y obedeciendo la palabra del Señor, pues como fruto, como resultado, eso va a dar que estas cosas van a ir desapareciendo. Amén. Ahora, estas cosas que menciona aquí, por ejemplo, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia o la malicia, son cosas que no son fáciles de quitar. Si bien aquí dice, quiten de ustedes o saquen de ustedes, pues a veces esas cosas no son tan fáciles quitarlas. ¿Por qué? Porque están muy arraigadas, están, sí, esa es la palabra, es como si hubieran echado raíces dentro de uno y nos cuesta, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿quién ya dejó de sentir ira? ¿Quién ya no es malicioso? ¿Ah? ¿Quién ya no le anda colocando la malicia indígena a cualquier cosa? O la gritería. Prácticamente eso es la orden del día, ¿no? Los gritos y no se nos quita porque está de esa forma de vivir que traíamos de antes, estamos acostumbrados, habituados a eso y eso como que ha echado raíces y es difícil sacarlo. Ahora, muchas de esas cosas están o aparecen en la vida del ser humano por las faltas o las ofensas que ha recibido. Por ejemplo,
Uno cuando ha sido decepcionado o cuando uno ha sufrido la traición de alguien, pues es, digámoslo así, es natural, es lógico que uno se vuelva desconfiado, ¿sí o no? Y esa desconfianza es lo que aquí le llama, por ejemplo, malicia. Eso también entiéndalo, malicia como desconfianza. Y entonces cuando alguien le ha fallado o ha cometido algún error o alguna ofensa que a uno lo ha decepcionado, en el cual uno ha puesto su confianza y le falló, pues uno se vuelve así, desconfiado, y empieza a desconfiar y a ponerle malicia a lo demás. ¿Por qué? Por esas experiencias, amén. O la ira, por ejemplo, el enojo, la maledicencia, si alguien pecó contra uno, si alguien lo ofendió a uno, pues esas cosas entonces, digamos, tienen como ese origen, las ofensas y los pecados, las traiciones, las faltas que otras personas nos han hecho. Eso nos han ido originando o haciendo que nosotros demos o que en nosotros se den esos frutos. Amén. Por ejemplo, la amargura es otro. Por ejemplo, muchas personas tienen unas raíces de amargura acá en el corazón por heridas que otra persona les hizo. Algún golpe, como le digo, de alguna forma, una ofensa, una traición, algún pecado de otra persona que le cometió, le marcó en el corazón, le abrió esa herida en el alma y eso no se ha sanado. Entonces de ahí es donde brotan esas raíces de amargura, de ira, de enojo, de gritería. Muchas veces la gente grita así por el resultado como fruto de muchas cosas que aguanta, que soporta, que tiene que vivir. Amén. Y entonces la solución para que nosotros podamos cambiar y para que nosotros podamos dar ese fruto de esa nueva vida en Cristo, dice que debemos ser benignos unos con otros en el versículo 32, misericordiosos y perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y entonces la solución a esa situación es el perdón. Para eso Dios nos dio esa posibilidad y nos ha dado nos ha delegado, digamos, esa autoridad, porque Jesús dijo así, les dijo a sus discípulos, si ustedes le retienen el pecado a alguien, si han leído eso, les será retenido, pero si ustedes le perdonan, les será perdonado. De ahí es donde algunas iglesias se toman como que por también una falta de entendimiento, el poder total como para perdonarle a otra persona los pecados. Hablo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Ellos, en base a ese versículo, es donde ellos dicen que los curas de ellos o los sacerdotes tienen el poder y la autoridad y que las personas deben ir delante de ellos y confesarse y que ellos le ponen pues una penitencia y a través de eso, a través de ellos reciben el perdón, pero eso no es así. Lo que Jesús les dijo, sí, si ustedes le perdonan, pues les será perdonado y si ustedes no le perdonan, no les será perdonado, pero como en alguna ocasión también les hablaba, se refiere, o sea, a mí tiene que venirme a confesar su pecado y tiene que venir a pedir mi perdón a alguien que me haya ofendido a mí. Si alguien no me ha ofendido a mí, no tiene por qué ni razón de venirme a mí a pedir perdón o que yo le dé el perdón, ¿sí me hago entender? Porque a mí no me ofendió, tiene que ir delante del ofendido a pedirle perdón. Y entonces si alguien me ofendió a mí y yo no le perdono, ahí hay un problema. Ahí eso que dice será retenido, las consecuencias de esa situación serán retenidas o permanecerán. Y con el tiempo se formarán raíces de amargura, malicias, maledicencias saldrán de nuestra boca por no haber el perdón, ¿sí me hago entender? Y entonces el Señor nos dio nos delegó, digamos, esa porción de autoridad en ese ámbito para que nosotros podamos perdonar. ¿Por qué Dios nos delegó eso? Porque mire que antes, por ejemplo, cuando Jesús sanó a algunos enfermos, en algunas ocasiones el Señor Jesús
lo hizo de diferentes formas. En unas ocasiones simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. O sé limpio, o quiero, como le dijo el centurión romano, di la palabra. Pero a otros les dijo, ¿cómo les dijo? Hablando de esto, tus pecados te son perdonados, les dijo. ¿Y qué pasaba con los fariseos que lo escuchaban? Ponían el grito en el cielo y decían, pero este está blasfemando, este es un atrevido porque solamente Dios puede perdonar. Así decían, ¿sí o no? Y entonces mire que antes era así, solamente Dios. Y Jesucristo con Cristo, Dios nos delegó esa porción de autoridad de Él para poder perdonar los pecados que nos hacen en contra nuestra. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad para perdonar. Por eso cuando alguien dice, no, es que yo eso no lo puedo perdonar, no es cierto. Dios te ha dado eso. Dios te ha dado esa capacidad. Él te ha otorgado, te ha entregado una porción de su autoridad para que lo puedas hacer. Que no lo quieras hacer es diferente. Porque el Señor también te dio la capacidad para decidir. Para que quieras o no quieras hacer algo. Pero que la tienes, esa posibilidad la tienes. Amén. Ahora, que sea difícil es otra cosa. Que no sea fácil, ahí sí estamos de acuerdo. Hay cosas que son muy difíciles de perdonar, son muy duras. ¿Por qué? Porque el golpe que se recibió o la herida que se le causó al ofendido tal vez es muy grande, es muy dolorosa. Pero igual, por más grande y por más dolorosa que sea, siempre tenemos esa capacidad de parte de Dios para perdonar. Amén. Ahora, ¿por qué Dios nos dio esa capacidad? La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Ahora, ¿por qué Dios nos dio esa capacidad para perdonar? Porque es bueno para nosotros. Porque nos favorece a nosotros. Dios no nos va a dar nunca nada que sea malo. Todo lo que Dios nos da es bueno. Y si Dios nos dio esa capacidad para perdonar, es porque nos conviene, es porque es buena para nosotros. Ahora, ¿por qué es buena? Y entonces, con esto que trato de enseñarle hoy, lo que el Señor quiere es que nosotros, lo que le dije hace un momento, hay pecados que no se han podido perdonar y que nosotros entendamos el daño que nos estamos haciendo mientras no perdonemos, el daño que se le causa a otra persona mientras no se le perdona. Y también entendamos los beneficios que trae el perdón para que nosotros nos dispongamos y movamos o usemos nuestra voluntad para perdonar, así como Cristo nos ha perdonado, así como el Dios también nos ha perdonado a nosotros. Amén. Y entonces, ¿por qué es importante el perdón de los pecados? ¿Por qué es importante para el ser humano perdonar? ¿En dónde radica la importancia de que nosotros aprendamos y lleguemos a perdonar? Eso es importante porque el perdón o la falta de perdón va a afectar o a influir en dos áreas muy importantes en nuestra vida, en dos aspectos muy importantes en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. El perdón tiene que ver con esos dos aspectos en la vida del ser humano. Cualquiera que sea la actitud de la persona frente al perdón, va a mirar consecuencias, va a haber efectos en la relación con Dios y en la relación con su prójimo o con sus semejantes. Amén. Y eso quiere decir que el perdón es tan importante porque tiene que ver con las dos áreas más importantes del ser humano, que es la espiritual y la anímica. Amén. Ahora, ¿por qué con los dos? Toda ofensa, todo pecado, toda transgresión, toda falla que nosotros cometamos contra alguien
es, aparte de ese alguien, también es contra Dios. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. Todo error es contra el Señor y es contra la persona. Por eso a veces, por ejemplo, no es suficiente solamente con pedirle perdón a Dios. Es necesario pedirle perdón también al hermano, o al prójimo, o al esposo, o a la esposa, o a los hijos, o al vecino, o al familiar, o al amigo, o a quien sea que usted haya ofendido. No es suficiente solamente con pedir perdón a uno. Es necesario pedir perdón a los dos, porque contra los dos se peca. Amén. Porque se daña la relación. Ahora, le voy a decir, le voy a poner un ejemplo. Hace poco hablábamos mencionábamos la parábola de los dos deudores. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el Señor le perdonó a uno la deuda, que era grande. Y este uno vino y tenía otro que le debía, pero le debía menos. Y no le quiso perdonar la deuda. Y vinieron los que lo miraron, le contaron al Señor. Y esa relación, porque es que, imagínese usted, ¿cómo sería la relación de usted con alguien que le perdone una deuda, por ejemplo, que de 10 milloncitos nomás? ¿Ah? Usted le debe 10 millones a alguien y viene esa persona y le dice, mire, no se preocupe, ¿sabe qué? Le perdono esa deuda, no hay problema, no me debe. ¿Usted cómo quedaría con esa persona? Pues agradecidísimo, y la relación tiene que ser buenísima. ¿Sí o no? ¿O no? Y entonces mire que este hombre fue y no le perdonó al otro, vinieron, le contaron lo que hizo, no perdonó al otro, y la relación que había estado bien buena ya cambió, porque el Señor lo volvió a llamar y ya no le perdonó, sino que le dijo, ahora sí me pagas todo y métanlo a la cárcel hasta que no me pague hasta el último peso. ¿Sí o no? Y entonces se dañó la relación. Por eso aquí dice, y otro pasaje, por ejemplo, la oración, cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y empezó el Señor Jesús, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra tu voluntad, así como se hace en el cielo, ¿y qué más? Y perdónanos así como nosotros perdonamos. En otras palabras, perdónanos exactamente como nosotros lo hacemos. Y entonces, si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona, porque así es. Ahí está la parábola del sembrador y está la oración que les enseñó Jesús a los discípulos. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Le pongo otro ejemplo para que avancemos. Dice, si un día vienes al altar y traes tu ofrenda, y ahí te acuerdas que tienes algo contra algún hermano, algún problema, alguna situación, algo pendiente con tu hermano, no presentes tu ofrenda, déjala ahí, porque la relación está cortada, no se acepta. Ve, arréglate con tu hermano, ponte a cuentas con él, y cuando te pongas a cuentas con él, ahora sí vienes. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que pedir perdón, pídele perdón. Arregla eso y luego si vienes, y entonces la relación acá se arregla. Y entonces, con esos pasajes, y hay muchos más, queda demostrado, comprobado, que el perdón, no solamente cuando se está hablando de ofensas entre unos y otros, o de fallas entre unos y otros, no solamente se está dañando la relación con el que se ofende, sino también con Dios. Y por eso es importante el perdón, que nosotros aprendamos a perdonar y que nosotros usemos bien y que hagamos uso de esa capacidad de Dios para que nuestra relación con el Señor sea buena y también nuestra relación con el prójimo sea buena, que es en lo que se basa la ley y los profetas, dijo el Señor Jesús. En eso se basa todo. Amén. Ahora, les decía, perdonar muchas veces no es fácil, la mayoría de veces no es fácil perdonar. Hace un tiempo recuerdo que hablábamos y dábamos una predicación, pero desde la otra orilla, cuando hablábamos
del ofensor, del que hizo la ofensa. Sara, por favor, siéntate acá, es que no sé qué estás, hable y hable ahí, yo no sé. Yo no sé si están comentando la predicación o se están riendo de mí o están riéndose de alguien más. Pero al final la comentan la predicación, pues. Escúchenla completa. Y entonces, les decía, hace un tiempo predicábamos sobre el perdón, pero desde el lado, desde el punto de vista del ofensor. No sé si alguien se acuerda. Y les decía que cuando uno ofende a otro, el ofensor debería ayudarle al ofendido a perdonarlo, porque no es fácil perdonar. Y el ofensor ayuda al ofendido a perdonarlo. ¿Cómo? No lo han de recordar. El ofensor ayuda al ofendido a perdonar con el cambio, con la restitución. Por eso, por ejemplo, hoy en día que estamos en este proceso de paz, donde hubo tanta ofensa, donde hubo tanta herida, donde hay gente que tiene tanto dolor en el corazón porque le mataron a un familiar, porque le robaron algo, porque le quitaron su dinero, porque le desaparecieron a un hijo, porque se lo quitaron desde pequeño, y bueno, tantas cosas que se presentaron. Y un punto que es muy importante en toda esa negociación y que es algo que tienen el tropiezo ahí, es esa palabrita, ¿no? La restitución. Y la gente espera una restitución. A veces algunos simplemente dicen una disculpa pública y con eso es suficiente, dependiendo del error. Otros esperan una restitución económica, otros, no sé, de otra forma, pero buscan eso para poder perdonar, porque a veces es duro, es difícil perdonar. Y entonces el ofensor muchas veces para perdonar, para que el ofendido pueda perdonar, es muy importante que el ofensor le ayude con su cambio. Amén. Con su restitución, con la restauración, con un cambio. Pero eso es excelente y si uno está de ese lado, si uno es el ofensor, es muy bueno practicar eso, ayudarle al otro a perdonar. Amén. Pero muchas veces vamos a encontrar lo siguiente, que el ofensor no acepta que ha ofendido. Muchas veces vamos a encontrar que nos ofenden, nos hieren, pero que del parte del otro no hay ese apoyo, no hay esa ayuda para uno perdonarle. ¿Sí me hago entender? Pero esa no es excusa para no hacerlo. Si uno cuenta con esa ayuda de la otra persona para poderle perdonar, excelente, eso sería lo ideal. Pero en muchas ocasiones vamos a encontrarnos en momentos en donde no va a haber esa situación, donde tú vas a ser ofendido y el que te ofendió no te va a pedir perdón, ni mucho menos va a cambiar, ni va a hacer algo para ayudarte a perdonar. Y a pesar de eso, en esas condiciones, tú necesitas hacerlo, tú debes hacerlo, a ti te conviene hacerlo. Por ti, por tu relación con el Señor y por tu relación con los demás, para que en tu corazón no broten raíces de amargura, ni te vuelvas una persona maliciosa y empieces a desconfiar de otros. Y así se dañan tus relaciones, ¿sí me hago entender? Necesitas tú, si no cuentas con eso, te va a quedar más duro, más difícil, pero igual tienes la posibilidad con el Señor. Con el Señor todo es posible. Amén. Separados de Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Y entonces eso no puede ser excusa. Algunos tienen como excusa eso. No, es que mientras no me venga a pedir perdón, yo no le perdono. Es que si no cambia, yo no le perdono. Como si con esa posición, como si con esa actitud estuviera haciéndole solamente el daño o perjudicándolo al ofensor y no se da cuenta que a sí mismo se está perjudicando. Amén. Y entonces, independientemente de eso, nosotros debemos perdonar. Si tenemos, como le digo, esa ayuda, excelente, pero si no, igual
día, y mire la disposición como tiene que ser, un día los discípulos, porque es que esto del perdón no es fácil por las heridas. Cada falla, cada ofensa causa una herida en el corazón, quebranta el corazón, quebranta el alma. Y un día, creo que fue Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Y cuántas veces le dijo Jesús? En otras palabras, siempre. No hay límite. Se lo voy a decir de otra forma. Lo que Pedro le estaba preguntando, en otro sentido era, ¿hay cosas que yo no deba perdonar? ¿Mm? Entonces, una es, ¿cuántas veces? Siempre. Porque a veces también, no, es que ya te perdoné mucho, más no. Es que solo me vienes tú a veces, porque a veces es el mismo, ¿no? No, ven, perdóname, no, ya te perdoné cuántas veces, ya más no, ya más no. Y eso no debemos decirlo. No hay límite. Y el otro, tampoco hay que escoger, estas cosas sí te perdono, estas cosas no. También en otro sentido lo que Pedro le preguntaba ahí es, hay cosas que de pronto estén dentro de la posibilidad, que yo tenga la posibilidad de decir, no, eso no lo perdono, y cuando la respuesta de Jesús fue no, todo hay que perdonarlo. Solo hay una cosa que no se perdona en esta vida o en esta creación, y es solamente de parte de Dios, la ofensa al Espíritu Santo. Pero solamente Dios eso no lo perdona. Pero en el ambiente nuestro, en lo que nos corresponde a nosotros, todo debe ser perdonado. Por más grande que sea la ofensa, por más dolorosa que haya sido la herida que se te causó, por más duro que haya sido el golpe que se te causó, por más profunda que haya sido la herida que se te causó, tú debes perdonarla. Debemos perdonarla, porque si eso queda abierto ahí, un día va a brotar alguna raíz de estas y en la relación con el Señor se va a dañar y con nuestro prójimo. Amén. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos entender nosotros con respecto al perdón? Entenderlo nosotros y tenerlo bien claro. Le he venido diciendo en todo este tiempo que la ofensa, el dolor, la falla de otro, el golpe que otro le pueda causar, eso se ve reflejado en heridas, en el corazón, en el alma quedan heridas, quedan huellas. Es como si se quebrara. Por eso Jesús dijo que Él había venido a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, ¿cómo sana el Señor esas quebraduras en nuestro corazón? Porque aclaremos algo. Cuando Jesús dice ahí, a sanar a los quebrantados de corazón, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? Los que han sido ofendidos, golpeados, lastimados. Y cuando uno está en esa condición, cuando otro lo ha ofendido, cuando otro le ha fallado, cuando otro ha pecado contra uno, cuando otro lo traicionó, cuando otro le defraudó, amén, cuando otro le robó, usted queda en el corazón así, dependiendo de lo que haya sido. Y entonces dice, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo nos sana el Señor? Dándonos esa capacidad para perdonar. Por medio del perdón nosotros podemos ser sanos. La única manera de ser sanados en nuestro corazón es cuando nosotros hemos perdonado.
o cuando nosotros nos disponemos a perdonar. Ahora, les decía, algo que nosotros debemos entender con respecto al perdón, que cuando usted viene a alguien y le pide perdón, o cuando usted le ofende a alguien y no viene a pedirle perdón, pero usted dice, pero yo sé que debo perdonar. Yo sé, ya he aprendido, he leído en la Biblia, y con la prédica de hoy de pronto usted dice, yo entiendo y creo que a mí me conviene, que es bueno para mí perdonar. Y dice, voy a perdonar y decido perdonar. Y entonces, si se le da la oportunidad a la persona, le dice que le vino a pedir perdón, le dice, listo, te perdono. Y si no, usted en su oración le dice, Señor, yo perdono de corazón a esa persona. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo han hecho? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Ya cuando usted toma esa decisión, cuando usted hace esa oración o cuando usted dice esa palabra, listo, yo te perdono, ¿ya se le quitó lo que siente en el corazón? ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿quién dice sí? Levante la mano. ¿Los demás dicen no? O ni sí ni no. Los demás, los que dicen no. ¿Y los otros qué? Pues la verdad es que no se quita. Porque es que eso no es de la noche a la mañana. ¿Mm? Eso no es de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso de sanidad. ¿Mm? Tiene que someterse en ese proceso. Usted puede decirle, listo, te perdono, pero aquí en la mente viene el recuerdo. Y viene el recuerdo y aunque dijo ya perdono, de pronto viene y de acuerdo como le digo cuál haya sido la ofensa, le puede dar rabia, puede venir enojo, o puede venir tristeza, o puede venir fracaso, o puede venir el llanto, porque todavía siente. ¿Sí me estoy haciendo entender? O ese recuerdo viene y le hace tener una reacción, ¡pam!, un grito por ahí. Porque estaba pensando en eso y se acordó y de pronto no lo exterioriza, pero por dentro siente rabia, siente todavía el malestar, siente eso que le causó esa ofensa, así sea un poquito, eso es porque la herida todavía está ahí. Todavía está ahí, no se ha cerrado, aunque ya tomó usted la decisión de perdonar, pero no, y eso es lo que hay que entender, porque muchos creen eso, que cuando uno dice, listo, te perdono, ¡pum!, ya, se le olvidó la ofensa, se le olvidó lo que sintió, se le olvidó lo que pasó, y borrón y cuenta nueva y sigamos como si nada. Y no se puede, ¿sí o no? ¿Ah? Porque a veces cuando nos piden perdón quieren que seamos así. Bueno, perdóneme, listo, te perdono, pero ya sigamos bien. Pero es que no, pues no se puede, toca darle tiempo a esto acá que sane. Sí, no te preocupes, yo te perdono, pero acá todavía me duele, todavía siento, todavía hay algo acá adentro que necesito que se cierre, que se sane. ¿Mm? Porque como le digo, muchos es así, listo, y después le reclaman, y no es que ya me perdonó, cuando vuelve otra vez y sale algún grito, o viene algún enojo por recordando esa ofensa, y no es que ya me perdonó, sí, pero la sanidad todavía está ahí, pendiente. ¿O usted cree que las heridas a Jesús se le cerraron de la noche a la mañana? Una herida no se cierra de la noche a la mañana. Por lo menos para que le queden cicatriz, ¿sí o no? Y mire que, ¿por qué dice la Biblia que Jesús fue herido? Todas esas heridas que tiene, porque Jesús las tiene. Si lo pudiéramos ver, si Jesús se nos presentara, miraríamos en la mano, miraríamos la cicatriz de los clavos, en la espalda las cicatrices de los azotes. Ya cicatrizado, ya cerrado.
en el costado. ¿Por qué dice la Biblia que fue herido él? ¿Qué fue lo que le causó todas esas heridas a él? ¿Ah? Nuestros pecados, nuestras fallas. Cada una de esas heridas, en cada una de esas cicatrices que él tiene, está reflejada nuestros pecados, nuestras heridas, nuestras fallas. Y entonces nosotros debemos entender que necesitamos ese tiempo para que se dé esa sanidad en el corazón, que necesitamos que haya, que se cierren esas heridas en nuestro corazón. Amén. Hay que perdonar y hay que buscar la sanidad. Una cosa es perdonar y otra cosa es ser sano. ¿Sí me estoy haciendo entender? Una cosa es que tú perdones y otra cosa es que ya estés sano. Le pongo un ejemplo de algún enfermo que tenga alguna herida. Va al hospital y le colocan el antídoto y le colocan ahí alguna cosa para que no se le infecte y le cogieron puntos y está ahí la herida ahí, le ponen la gasa y el esparadrapo y le dicen váyase a la casa. Listo, ya le hicieron una curación, pero ¿está sano? No. Tiene que esperar el tiempo. Las heridas es con el tiempo que se cierran. Ahí sí no hay nada que hacer. Le pueden echar costura la que quiera. Pero si no le da tiempo a eso y no se lo dedica bien el tiempo, no le va a cerrar. Y se le va a seguir abriendo y va a seguirle doliendo. Y va a seguirle ardiendo. Y si no se la cuida, por ahí le sale pus. ¿Sí o no? ¿Estamos? Y ese pus aquí lo menciona ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia. Y entonces, listo, perdonar es como el inicio de la sanidad. Es la entrada, el primer paso para que uno sea sano en el corazón. Y de ahí entonces, ¿cómo es que va a ser sano? ¿Mm? Decíamos, la única manera, el único médico para sanar el corazón es Jesús. No hay otro. Por eso es que sin el Señor nada podemos hacer, ni perdonar, de verdad. De pronto, sin Cristo se tiene el deseo, la intención, las ganas de perdonar, pero si no se busca la ayuda del Señor, no se va a lograr perdonar. Y entonces, Jesús dijo, yo vine a sanar a los quebrantados de corazón. El único médico para el corazón, para nuestra alma, es Jesús. Por lo tanto, nosotros, para poder perdonar, debemos buscar la ayuda de Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo se va a dar esa sanidad? Así como le ponía el ejemplo del enfermo, cuando se le hace una herida, va al hospital, le hacen la curación y cuando se va a ir a la casa, ¿qué hace el médico o el enfermero que lo curó? ¿Ah? ¿Qué hace? Ustedes cuando han tenido una herida van, ¿quién ha tenido a ver una herida? ¿Ah? Va al médico, le hace la curación, va al hospital y luego para dejarlo ir, ¿qué le hacen? ¿Qué le dicen? Le escribe una receta, mire, tómese estas pastillas cada 8 horas, cada 2 horas, hágase esta curación, quítese esa gasa, lávese con esto cada tanto, no se cuídese de esto, no haga fuerza, no haga por aquí, no haga por acá, venga en 8 días o venga cada tanto para estarle revisando, ¿sí o no? ¿Qué son esas cosas? Recomendaciones.
Y así entonces nosotros, para poder ser sanos de nuestro corazón, necesitamos seguir las recomendaciones del médico, las recomendaciones de Jesús. ¿Con qué sana Jesús? ¿Mm? ¿Cuál es la medicina? La palabra. La palabra de Dios es la medicina. En Israel dice que cuando estaban así azotados, afligidos o heridos, dice que enviaba la palabra y con la palabra eran sanos. Con la palabra el Señor los sanaba. Ahora, pero ¿cómo es eso de la palabra? ¿Qué hay que hacer con la palabra para que cumpla el propósito, para que sea eficaz y cumpla el propósito? Para que realmente la palabra de Dios nos sane, tiene que ser viva en nosotros. Porque en algunas personas hay palabra, pero la palabra está muerta. Tiene que vivir la palabra, tiene que tener vida la palabra dentro de nosotros. ¿Cómo se hace eso? Con oír, conocer, entenderla. Eso es lo que hace que la palabra sea viva. Por eso dice la Biblia que para muchos que oyeron la palabra, le va a dar dos ejemplos para que respaldan lo que le digo. Primero, la parábola del sembrador. Se lo he dicho varias veces. El común denominador de los cuatro grupos que describe ahí el Señor Jesucristo es que todos, ¿qué? Oyeron la palabra. Todos oían la palabra. Pero solamente en unos dio fruto. En otro pasaje dice que muchos oyeron la palabra, pero no les fue de provecho. ¿Por qué? Porque cuando la oían, no la oían acompañada de fe. Y por eso la palabra no les era provechosa. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que por la fe entendemos. Y entonces, ¿cuándo se va a dar la sanidad en nuestro corazón con respecto a las ofensas o a las heridas que se nos han hecho? Cuando nosotros pongamos atención, dediquemos tiempo a conocer la palabra de Dios, a oírla la palabra de Dios, pero a entenderla también, a comprenderla, a entender lo que quiere decir, lo que significa, lo que implica cada palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender la palabra de Dios empieza a producir sanidad en nuestro corazón. Entenderla también, otra palabra es revelación. Que la palabra de Dios nos sea revelada. Y eso va a depender de su fe y de su comunión con el Espíritu Santo. Y de venir y de oír y de tener alguien que le explique, que le enseñe, que le haga entender. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y entonces usted sufre una ofensa de la que sea. Si usted se guarda eso allá para usted calladito, tranquilo y lo protege allá, como si lo protegiera, se lo esconde para usted solo, para usted sola allá, ahí no va a haber la sanidad. ¿Usted qué tendrá que hacer? Buscar el consejo, me pasó esto, me hicieron esto, sufrí esta situación, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y entonces ahí ya viene una palabra de Dios y esto es palabra de Dios, significa esto, quiere decir esto, así la puedes interpretar, así la puedes aplicar en tu vida, así la puedes poner por obra, así la debes entender. Y cuando usted recibe ese conocimiento, entonces viene como un ungüento, como una venda a su herida que le empieza a cubrir para darle sanidad. ¿Sí me hago entender? Es, no solamente es la palabra, sino que tiene que haber esa comprensión, ese entendimiento. Y entonces cuando
uno una palabra de Dios la comprende, la entiende en la aplicación práctica en su vida, en su caso, ahí es donde la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz. Y entonces comienza a hacer la obra para la cual el Señor la envía, porque dice así en el libro de Isaías: así será mi palabra, no regresará a mí vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la envío. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Sanarnos, liberarnos también. Es también lo mismo, es como una liberación. Porque mire, cuando uno no perdona, queda atado a eso que no perdona, queda esclavizado a eso, a sentir, a pensar y a comportarse conforme a esa herida que se le causó. ¿Sí la están como cogiendo? ¿Sí? Eso que no se vuelve como una esclavitud. Y eso te va a ir dominando cada vez más tu forma de pensar, tu forma de ser, de ver la vida, de comportarte con otros, tu forma de hablar aún. Por eso habla de enojo, ira, gritería, maledicencias, malicias. Y habla de nuestra vida en Cristo. Eso poco a poco se va volviendo, lo va dominando, y esa se vuelve la forma de vida de la gente. Se vuelven así, amargados. ¿Mm? Y entonces esa parte de la revelación, por eso también les animo a que en su vida de oración con el Señor, en su comunión con el Señor, pídanle eso al Señor, pídanle eso al Espíritu Santo, díganle: hazme entender, revélame. Revélame, pídanle eso al Señor. Y tiempo, hay que dar tiempo, hay que esperar el tiempo. El tiempo es muy, muy importante para que se dé la sanidad. Y entonces, cuando ya se da la sanidad, ahí sí, mire, ahora le va a decir esto: ¿cómo yo me doy cuenta que ya estoy sano de alguna ofensa? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? ¿Cómo? Ya no le duele, ya no siente nada por ahí. Em, Cuando ya uno está sano, uno puede hacer o puede cumplir la otra parte del perdón, que tiene que ver con el perdón, que es algo que muchos, que ahí es donde está el tropiezo, que muchos dicen: yo perdono, pero, pero no olvido. ¿Por qué no olvidan? Porque la herida está ahí recordándoles. La ardiencia de la herida está ahí recordándoles. Pero cuando ya está sano, ahí es donde uno puede perdonar como Dios nos ha perdonado. Porque la Biblia dice que Dios nos perdonó y que Él borró y que nunca más se acuerda. ¿Dice así o no dice así? Y entonces uno no puede venir de entrada, apenas está la ofensa ahí: perdóname, pero olvídate. Y así le quieren exigir, ¿no? Al ofendido: perdona, pero olvídate. No, no, eso no es así. No es que ya dije perdón y ya se me borró el cassette acá y se me borró la memoria y me olvidé de todo. No, el olvido va a venir cuando ya se esté sano, cuando ya haya la cicatriz aquí, cuando ya se haya cerrado la herida. Porque es que aquí dice: perdónanos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y cómo es que nos perdonó Dios? Nos perdonó todo, porque hay algo que Dios haya dicho: no, esto no. Todo nos ha perdonado. Y lo más tremendo es que dice que nunca más se acuerda. La lanzó al fondo del mar y nunca más se acuerda.
Somos nosotros los que nos acordamos de las ofensas que le hemos hecho. El Señor no se acuerda. Pero dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así es como Dios nos ha perdonado. Y así es como nosotros debemos perdonar. Debemos, oiga la palabra, debemos. No es que si quieres, porque es que si tú no lo haces, ya le dije al principio, tu relación con el Señor se afecta con eso. Vamos a orar. Que derrames la unción de tu Santo Espíritu sobre estos tributos y sacrificios que tus hijos te presentan. Y te pido, Señor, que les bendigas, que traigas sanidad, que traigas liberación en su vida económica, en su vida laboral, Señor. Respalda la obra de amor, respalda los actos de fe de tus hijos, de tus hijas. Les declaro bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú viniste a sanarnos, a sanar nuestros quebrantos, a sanar toda herida. Gracias, Señor, enséñanos, ayúdanos. Ayúdanos a perdonar, Señor, así como hemos sido perdonados. Necesitamos aprender, Señor, para poder vivir esa nueva vida que tú nos viniste a dar, Señor. Una vida en libertad, en paz, en reposo, en alegría. Ayúdanos, Espíritu Santo. No queremos tener tropiezos, Señor, en nuestra relación contigo. Que podamos tener una buena relación con nuestros prójimos, Señor. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor. Que podamos quitar de nuestra vida la amargura, la ira, el enojo, la gritería, Señor. La maledicencia, toda clase de malicia. Santo, 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 santo eres, Señor. Oh, te abrimos nuestro corazón, Señor. Te abrimos nuestro corazón, Señor. Oh, que tu palabra sea viva
Que tu palabra se aviva dentro de nosotros, Señor. Aviva tu palabra, infunde vida en tu palabra dentro de nosotros, Señor. Sopla aliento de vida, Señor. Sopla aliento de vida. Declaro sanidad, declaro liberación, Señor, en tu pueblo. Declaro sanidad, liberación, para que pueda avanzar tu pueblo, Señor, para que pueda crecer tu pueblo, para que pueda prosperar tu iglesia, Señor. Declaro sanidad en el corazón. Santo, santo, santo. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Tócanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Enséñanos, ensancha nuestra capacidad, Señor. Ensancha nuestra capacidad, Señor. Santo, santo, santo. Envía tu palabra, resplandece, Señor. Que tu luz, que tu palabra, que es luz, que es lámpara a nuestros pies, es medicina para nuestro cuerpo, Señor. Tu palabra es medicina, es refrigerio, Señor. Declaro que se mueve el poder del Evangelio. Declaro que se mueve el poder de Dios para salvación. Declaro que se mueve en el corazón, en los aires, el poder del Evangelio, del cual no nos avergonzamos, porque es poder de Dios para nuestra salvación, para nuestra liberación, para nuestra restauración. Declaro que se mueve más el poder de la palabra de Dios, palabra viva. Se mueve el poder de la palabra viva, viva y eficaz, cumpliendo el propósito por el cual tú la envías. Declaro que tu palabra está cumpliendo los propósitos, Señor. En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en las relaciones de familia, Señor, entre parejas, entre hermanos, entre declaro que se mueve, se cumple tu palabra, se cumple el propósito, Señor, trayendo restauración en la relación contigo, Señor. Restaurando nuestras relaciones contigo, Señor. Santo eres, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Toda la gloria es tuya. Toda la honra es tuya, Señor. Gracias.